no sé cómo entró una idea en mi cabeza cuando era niño, pero yo pues en el mundo caído que vivimos, ¿no? Seguramente por todas esas ideas que el pecado nos mete en la cabeza, pero yo decía, si hay que ser bueno para poder llegar a Dios, decía yo más o menos a mis 10 años, entonces yo voy a vivir la vida como yo quiero, y cuando ya vaya a morir, yo imaginaba que iba a tener unos 67 años, por ahí, cuando ya vaya a morir yo me pongo a cuentas con Dios y me voy con Él. Esa era mi mentalidad. Pero también leía Mateo 24, donde dice que van a venir guerras y van a venir diferentes cosas. Y yo no sabía que habían varias interpretaciones para ese pasaje. Pero según yo, eso iba a venir en el futuro. Entonces decía yo, si todavía no estoy viejo, cuando esas cosas estén pasando, y yo veo que eso está pasando, que hay rumor de guerra y diferentes cosas, entonces ahí me vuelvo a Dios, me arrepiento de mis pecados y el Señor me lleva con Él. Entonces tenía una mala concepción de lo que es la vida cristiana, porque yo no podría estar más equivocado, porque Jesucristo no nos salvó a nosotros para dejarnos de la misma manera en que nosotros estábamos. Más bien en el momento que Cristo nos salva, es una salvación donde Él nos pasa de muerte a vida, pero es una donde comienza una lucha para el cristiano. Una lucha donde vamos a estar luchando con nuestra carne, vamos a estar luchando contra el enemigo, vamos a estar luchando cada día contra el sistema del mundo. Y es una pelea que no va a terminar hasta que Cristo nos transforme y nos lleve con Él, hasta que Él nos dé cuerpos glorificados. Entonces, Pablo en este pasaje va a recordarle a Timoteo que él vive en una guerra, que él vive en una pelea, que él tiene que hacer ciertas cosas para mantenerse vivo en la pelea. Y van a notar que Pablo utiliza varias cosas en sus cartas, donde él dice muchas veces pelea la buena batalla. En otras ocasiones dice que nosotros somos como labradores que están trabajando continuamente para producir fruto. En otras veces nosotros vemos a Timoteo diciendo, ustedes son atletas que se entrenan continuamente para correr la buena carrera. Pero en esta ocasión, Pablo habla a Timoteo y le habla acerca de una guerra. Y mire lo que dice en el versículo 11, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Note que el cristiano no solamente huye de las cosas de este mundo, huye de aquellas cosas que puede hacerle daño, sino que también es un perseguidor de cosas piadosas. Entonces, ¿por qué estaba equivocado yo con esta historia que les acabo de contar? Porque en mi mentalidad no estaba el perseguir ciertas cosas. Y parte de la guerra que nosotros tenemos se lucha persiguiendo este tipo de cosas. Cosas que nos van a ayudar a nosotros para la piedad. Entonces, el hecho de renunciar a cosas de este mundo para perseguir algo espiritual fue algo presente en las exhortaciones de Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí también Pablo le da una lista a Timoteo de cosas de las cuales él debe huir. Entonces, perseguir algunas cosas y huir de otras es parte de la guerra que nosotros estamos luchando. Y es normal ver que en la guerra muchas veces las personas, para poder salvar sus vidas, para poder salvar a alguna gente, ellos tienen que correr. Hace poco veíamos una película donde las personas estaban en guerra
Y muchas veces cuando ellos escuchaban que el enemigo se encontraba a ciertos kilómetros, ellos agarraban sus cosas que ya tenían listas y comenzaban a caminar para huir del enemigo. Vemos muchas veces que es cobardía huir de ciertas cosas. Parece que huir es como, bueno, tenemos miedo, es cobarde, ¿verdad? Pero la verdad que muchas veces el huir es la cosa más valiente que tú puedes hacer. Entonces, así peleamos la guerra. Persiguiendo algunas cosas, huyendo de otras. Pero la lista que Pablo le da a Timoteo de las cosas que él debe perseguir es significativa. Vamos a ver primero qué son las cosas que él debe perseguir. Él dice, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. Entonces, hermanos, nosotros fuimos liberados de perseguir las cosas de este mundo para perseguir cualidades y acciones que la vida en Cristo hace posible. Entonces, en la vida cristiana, para poder mejorar, no es algo que de la noche a la mañana pasa por casualidad, sino que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que nosotros podamos perseguir esas cosas que van a hacernos mejores cristianos. Lógicamente, si no tuviésemos el Espíritu Santo, nosotros no podemos decirle a una persona, persigue estas cosas. Pero sabiendo que el Espíritu Santo nos ayuda y nos da la fuerza, entonces nosotros podemos decir, ahora sí, con la fuerza del Espíritu Santo podemos perseguirlas. Entonces, el contexto nos dice que estamos en una guerra y para ganar la guerra debemos perseguir estas cosas. También dice que nosotros debemos de huir ciertas cosas. La semana pasada vimos de qué cosas el cristiano debe huir. Debemos huir, y Pablo lo ha venido diciendo durante toda su carta, debemos huir de la falsa enseñanza, dice Pablo. Debemos huir, ¿qué veíamos la semana pasada? De las contiendas, ¿verdad? De las falsas sospechas. Debemos huir del amor al dinero, del amor a este mundo. Y luego Pablo dice, huimos de esas cosas, pero perseguimos lo siguiente. Y él va a decir, perseguimos la justicia. ¿Y qué significa para ustedes perseguir la justicia? ¿Qué significa para nosotros? Cuando vemos nosotros perseguir justicia, inmediatamente nos imaginamos una vida santa delante de Dios, ¿no? Nos imaginamos buscar cosas que limpien nuestra vida, cosas que nos hagan estar en un estado mejor con Dios. Pero cuando nosotros estudiamos esta palabra, cuando Pablo dice sigue la justicia, no se refiere a una relación vertical con Dios. Más adelante vamos a ver que él habla de tener una relación vertical con Dios, pero cuando dice sigue la justicia, Pablo se refiere más a perseguir una buena relación o a hacer buenas cosas con nuestros semejantes. El ser justo, hermanos, representa el cuidar de los pobres. Eso es hacer justicia. Hacer bien al necesitado. Tratar bien a los demás. Es algo más horizontal que se lleva a cabo con las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Seguir la justicia es vivir una vida de integridad con otras personas. Vivir una vida de honestidad con los demás. Vivir una vida de humildad con los demás. Entonces, el ser justos es más que todo vivir una vida horizontal, con relaciones con las demás personas. Pero luego, Pablo le dice a Timoteo, además de seguir la justicia, sigue la piedad. Y aquí es donde cambia de una manera horizontal a una manera vertical. El seguir la piedad, hermanos, significa buscar a Dios. Significa depender de Él, confiar en su palabra, servirle de corazón, crecer en intimidad con el Señor. Y esa es una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo, sigue la piedad, busca las cosas que te harán crecer espiritualmente y que te ayudarán a conocer mejor al Señor. ¿Saben? Muchas veces nosotros necesitamos ser motivados para esto, porque vivimos vidas cristianas haraganas, ¿no? Nos encontramos cómodos en nuestras casas, entonces no queremos muchas veces perseguir la piedad. Decimos, estamos bien en el estado que nos encontramos ahorita espiritualmente. Pero Pablo dice que la vida cristiana
es una continua búsqueda de Dios, porque Dios es un Dios infinito al cual nosotros nunca vamos a dejar de conocer. Entonces, si Dios es un Dios infinito que nosotros lo vamos conociendo poco a poco, déjeme decirle que la vida que tenemos aquí no nos va a ajustar para conocer a ese Dios. Y necesitamos recordarnos que nunca vamos a estar completos en un estado espiritual hasta que Dios nos haga perfectos. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos ser intencionales en buscar más al Señor. Y hay diferentes maneras de hacer eso, ¿no? Nosotros como hermanos nos motivamos los unos a los otros. Hay hermanos dentro de la iglesia que nos ayudan a crecer. Nos involucramos en actividades que edifiquen nuestras vidas. Y eso es crecer en piedad. Las personas que usted ve que son piadosas y que hacen muchas cosas, no llegaron a ese estado por casualidad. Fueron personas que buscaron al Señor, que decidieron, con la ayuda del Espíritu Santo, crecer más en Cristo. Y luego dice Pablo, sigue la justicia, sigue la piedad, y luego va a decir una palabra, sigue la fe. ¿Qué significa seguir la fe? Una persona de fe, hermanos, es una persona que escucha la palabra de Dios e inmediatamente dice, ¿cómo puedo ponerla yo en práctica? Muchas veces parece un concepto abstracto, ¿no? Seguir la fe, ¿qué significa seguir la fe? Pero la manera en que podemos ejemplificarlo es lo que dice Romanos 10:17, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo cual significa que para que nosotros sigamos la fe, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y luego al escuchar la palabra de Dios, decirle al Señor, ¿cómo puedo obedecerla? Porque muchas veces llegaremos a partes de la Biblia que no nos gustan, que no queremos obedecerlas. Y decimos, Señor, ahorita yo no estoy listo para hacer eso. Pero el Señor dice, si tú quieres ser un hombre de fe, algo que yo quiero que tú seas, debes escuchar la palabra y decir, aquí estoy para obedecerla. Mire lo que dijo San Agustín, muchos años atrás, dice, aquellos que creen en lo que les gusta de los evangelios y no creen en lo que no les gusta de los evangelios, creen en sí mismos, no en los evangelios. Una persona de fe es la que se somete a la palabra y se pone a los pies de la misma para obedecerla. No editamos lo que no nos gusta, lo tomamos y lo recibimos porque es vida. Entonces, una persona de fe, hermanos, es aquella que escucha la palabra y aunque sea difícil lo que haya que obedecer, dice, Señor, tú sabes que no me gusta, pero tu palabra lo dice, yo voy a obedecerlo y yo me pongo a los pies de tu palabra, no sobre tu palabra. Por lo tanto, voy a obedecer lo que tú me dices. No solamente cuando peleamos la guerra buscamos la fe, sino que buscamos el amor. ¿Quieres una definición bíblica de lo que es el amor? Primera de Corintios 13:14, ¿verdad? El capítulo del amor. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita con la maldad, ni se regocija con la maldad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta. Wow, cuando yo leía la definición del amor, para mí es algo duro amar. Especialmente allí al final cuando dice, todo lo disculpa. Wow. Todo lo soporta. Si nosotros somos personas que decimos amar, debemos ver qué es lo que dice la definición del amor y ver si realmente estamos amando. Dice, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, dice. No guarda rencor. Wow, increíble. Si quieres ser una persona de amor, decía en la serie cuando la iglesia americana estaba predicando, el pastor dijo, ¿tú quieres amar más esta semana?
ve y agarra cada una de estas cualidades y practícala cada día de la semana. Empieza con el lunes. Sé paciente el lunes, dijo el pastor. Parece fácil, ¿no? Pero cuando vamos adentrándonos en cada una de las cosas que encierra la definición del amor, se va haciendo complicado. Amar no es fácil, hermano. Es fácil decirle a alguien te amo, ¿no? Pero ponerlo en práctica es más difícil, pero no imposible. Pero es algo que la palabra de Dios dice que debemos perseguir. Imagínese que un día usted diga, bueno, hoy yo voy a ser más paciente. Y cuando pedimos paciencia, pues vienen diferentes cosas, ¿no? En la vida. Y el Señor va a usar eso para que usted pueda crecer en amor. Así que si usted quiere crecer en amor, tome cada una de esas cosas y diga, oh, yo voy a practicarlo. Imagínese que un día usted diga, bueno, el amor, dice aquí, todo lo disculpa. Bueno, no importa cómo me trate cualquier persona en este día, yo voy a decirle, tranquilo, hoy estoy practicando la definición del amor. No es fácil, ¿verdad? Pero va a servirnos a nosotros en todas las relaciones y en todas las cosas que nosotros hacemos día con día. El amor es paciente. Wow, hoy voy a ser paciente. No importa lo que me diga mi esposa, yo hoy voy a ser paciente y voy a responder bien. Sería bueno que cada día nosotros tomáramos este pasaje y digamos, hoy voy a practicar una de las partes de las definiciones del amor. Pero Pablo dice que también nosotros peleamos la guerra con perseverancia. Y perseverancia, hermanos, es la paciencia que nosotros tenemos en las circunstancias difíciles. La perseverancia es la paciencia que nosotros tenemos en las circunstancias difíciles. Y aquí quiero hablarle a todos porque hay una realidad para el cristiano. Todos aquí representados, ¿estamos ya en ese punto o vamos a llegar a ese punto? Tendremos que pasar por situaciones increíblemente difíciles. Y si usted no está ahí todavía, espere que ese momento va a llegar. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nosotros tenemos es, ¿cuánto sufrimiento necesitamos nosotros atravesar sin que perdamos nuestra fe? ¿Cuánto sufrimiento podremos nosotros atravesar sin que perdamos nuestra fe? El sufrimiento, hermanos, es parte del amor de Dios, donde Dios nos toma en sus brazos y nos dice, yo aún estoy contigo. Por eso Él no solamente dice, en el mundo tendréis aflicción, sino que después Él, en ese mismo pasaje, Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Entonces, D.A. Carson dice, todos vamos a sufrir, solo tenemos que vivir lo suficiente. Así que la perseverancia, hermanos, es ese tiempo donde Dios ejercita nuestra paciencia y dependencia en Él durante las situaciones difíciles. ¿Cuántos vamos a pasar por eso? Todos vamos a pasar por eso. ¿Cuál es el objetivo de eso? La demostración de que Dios va a estar con nosotros, su amor nos va a sostener durante las situaciones difíciles. Así que si usted está ahí en ese momento ahora, tenga la seguridad que el Señor está con usted. ¿Cuántos días va a estar con usted? Él dijo que iba a estar hasta que su vida terminara. Así que confíe en Él, porque Él le va a dar la fuerza. Si usted no está ahí todavía, no piense que la vida, toda la vida va a ser color de rosa. Vendrán dificultades y preparémonos para cuando venga ese día. Ejercitémonos en la fe, conozcamos más al Señor, para que cuando nosotros tengamos sufrimiento, recordemos quién es Él y lo bueno que Él ha sido con nosotros hasta ese momento. Una de las maneras en que el salmista
pudo salir de su desesperación fue recordar las grandes maravillas que Dios había hecho en el pasado. Así que recordemos, como cristianos vamos a sufrir, pero Dios nos va a dar la perseverancia para poder salir de las dificultades. Y aún si no salimos de las dificultades en esta vida, esperamos ese día glorioso donde el Señor nos va a liberar para siempre de las dificultades. Entonces, luego Pablo va a decir que la vida cristiana se pelea profesando un mensaje, hablando de un mensaje. Pablo habla a Timoteo y dice, habiendo hecho la buena profesión, dice ahí. Mire lo que dice el versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, la guerra que nosotros estamos peleando se combate anunciando un mensaje. La confesión que Timoteo había hecho fue cuando él fue bautizado. Dice que ante muchos testigos él había hecho una profesión de fe. Muchos comentaristas dicen que esto se refiere al momento en que Timoteo fue bautizado y la iglesia presenció como Timoteo estaba diciendo ante muchas personas, yo confieso ser un cristiano. O sea, el bautismo es una manera en que nosotros compartimos nuestra fe, ¿verdad? Ante otras personas diciendo, yo ahora he nacido de nuevo. Pero cuando nosotros decimos, bueno, qué fácil es hacer una confesión, ¿no? Qué fácil es decir, bueno, yo me bautizo delante de todos ustedes y ahora soy un nuevo creyente. Pero en el primer siglo, hermanos, el confesar a Cristo Jesús, el bautizarse y hacer un pronunciamiento público de tu fe, significaba que tu vida corría peligro y que ibas a perder hasta las cosas más valiosas que tú tenías. Porque habían reglas que regulaban esa confesión. Los gobiernos no querían a los cristianos y se obligaba a las personas a dar culto al gobernador. Por lo tanto, si tú decías, yo no doy culto al gobernador, yo doy culto a Cristo Jesús, te agarraban, te llevaban a la cárcel, te martirizaban, hasta que tú dijeras las palabras, yo niego a Cristo Jesús. Entonces, Pablo invita a Timoteo a que él sea una persona que pelee esta guerra anunciando ese mensaje. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios y una de las cosas de las cuales habla que la armadura debe tener es compartir el evangelio. Y la manera en que lo dice es calzados vuestros pies con el apresto del evangelio. La manera en que nosotros peleamos la guerra, hermanos, es compartiendo ese mensaje que nosotros tenemos. Efesios 6:12 habla de la lucha que tenemos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, lo que está pasando aquí es que la guerra que nosotros estamos peleando, hermanos, no es una guerra física. No es que agarramos una pistola y decimos, no, voy a pelear la guerra de esta manera. Las armas de nosotros son diferentes. Y una de las armas que Pablo le da a Timoteo es compartir ese mensaje, compartir el evangelio. Alguien dijo una vez, es muy difícil que un cristiano caiga si éste se encuentra constantemente orando, meditando en la palabra y compartiendo el evangelio. Yo me he dado cuenta de que cuando mi vida cristiana está fría, una de las cosas que está pasando es que yo no estoy compartiendo el evangelio. Si no estás compartiendo el evangelio, significa que tu vida cristiana está fría. Significa que estás olvidando que estás en una guerra. Estás olvidando que esa es una arma con la cual tú peleas la guerra espiritual. Y esta guerra es universal. La peleamos aquí, hermanos, en Birmingham. La peleamos
afuera de esta ciudad, la peleamos alrededor del mundo, porque lo que está en juego en esta guerra es la gloria de Cristo Jesús. Lo que el diablo no quiere es que Cristo sea glorificado. Y Él va a hacer todo lo posible para que la gloria de Dios no sea exaltada. Eso es todo. Eso es todo lo que el enemigo quiere. Entonces, siendo que Satanás está en contra de la gloria de Dios, él va a tratar de difamar la gloria del Creador. Él va a distorsionar el Evangelio, eso es una de las maneras. Él va a atacar el pueblo de Dios. Él va a querer que el pueblo de Dios esté relajado en sus casas sin conocer más a Dios. Él va a atacar los matrimonios. Va a destruir relaciones personales. Va a ensuciar nuestra pureza. Va a atacar nuestra integridad. Todo con el objetivo de que el mundo pueda decir, no hay Dios. Dios no merece la gloria. Entonces, lo importante aquí es estar conscientes, hermanos, de que estamos en una guerra, porque muchas veces podemos olvidarlo. Y lo importante aquí también es que esta guerra tiene consecuencias eternas, hermanos. Lo que pasa aquí es que están en juego las almas de personas. Hay una batalla feroz llevándose a cabo por el alma de nuestros amigos. Hay una batalla feroz llevándose a cabo por nuestros compañeros de trabajo, por los vecinos, por nuestra familia, por toda la gente que nosotros tenemos alrededor. Entonces, esta guerra tiene consecuencias eternas y peleamos esa batalla haciendo la confesión de que Cristo es el único que puede dar salvación. Esta semana llegaron unas personas a mi casa. Yo estaba viendo televisión y tocaron una vez y yo fui a ver quiénes eran y bueno, yo dije, estos han de ser testigos de Jehová y no quise abrir, pero después me vino a la mente de que muchas veces yo les he dicho, recíbanlos porque esa es una oportunidad para poder predicarles a ellos. Dije yo, ¿cómo puede ser que yo predique de recibir a esta gente y no la reciba? Y el Espíritu Santo trabajó ahí por algunos segundos en mi corazón. Y bueno, abrí la puerta y ellas empezaron a hablar conmigo. Y entonces ellas me dijeron, nosotros tenemos algo que compartir contigo y queremos preguntarle quién es Jesús para ti. Esa fue la primera pregunta que me hicieron y yo le dije, Jesús para mí es Dios y Él es mi Salvador. Y ¡pum! Me sacaron de un solo un versículo y me dijeron, dejemos que el mismo Jesús responda. Y luego, después de que me explicaron ese versículo, me dijeron, por lo cual nosotros concluimos, me dice, de que Dios está aquí y que Cristo Jesús no es igual que Dios. Entonces, Cristo Jesús es menor que Dios, me dijeron. Y dije yo, esto no está de acuerdo con la teología que yo creo. Y yo les dije, bueno, ¿y qué pasa cuando la Biblia dice de que el que me ha visto a mí, ha visto a Dios? Y entonces ellas dijeron, bueno, y tenían respuesta para eso. Dijeron, es que Cristo Jesús también tenía la imagen del Padre, así como nosotros tenemos la imagen del Padre. Y eso es lo que Cristo quiso decir, que si nosotros vemos a Cristo Jesús, pues vemos la imagen del Padre. Y entonces tuvimos ahí una discusión. Al final yo terminé compartiendo el Evangelio con ellas. Les mencioné Juan 3:16, Efesios 2, 8 y 9, Romanos 3, 23. Y me dijeron, muchas gracias por compartirnos lo que tú crees. Cuando estemos por el área te vamos a volver a visitar y vamos a volver a compartir. Y para mí fue una buena oportunidad para poder compartir de Cristo. Pero ¿sabe algo que me impresionó? Me impresionó que su mensaje suena tan parecido al nuestro, pero es tan diferente. Porque si Cristo Jesús no es Dios, Cristo Jesús no puede perdonar los pecados de toda la humanidad. Si Cristo Jesús no es Dios, entonces se contradice la Biblia cuando en Colosenses vemos que Cristo Jesús es el que sostiene la creación. Si Cristo Jesús no es Dios, Génesis capítulo 1, donde dice,
hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, no es una realidad. Entonces no podemos confiar en la Biblia, entonces el cristianismo no es verdadero. Entonces hay tantas cosas allá afuera, hay un mensaje que se predica, que muchas personas predican, que está tan parecido pero tan desviado de la verdad. Y la manera en que nosotros podemos defender lo que nosotros creemos es conociendo ese mensaje. Esa es la manera en que nosotros peleamos la guerra, conociendo y anunciando ese mensaje. ¿Sabes? Yo no sé cuántas personas llegarían a ser engañadas ese día que ellas estaban. Pero una de las cosas que me llamó la atención es la valentía que estas personas tienen para ir casa por casa y predicar las herejías que están enseñando. ¿Sabe qué? Nosotros muchas veces somos incapaces de hacer lo que esas personas están haciendo. Así que debemos ser conscientes de que hay una guerra que se está peleando. Satanás está ganando almas allí con cosas muy parecidas a la verdad. Y si nosotros no compartimos ese mensaje, lo que realmente es la verdad, muchas personas van a ser engañadas. Aún hasta los escogidos pueden ser engañados. Porque si una persona no conoce muy bien lo que estas personas están predicando, estoy seguro que los van a pasar adentro de su casa y van a decir, el mensaje que tú predicas es el mismo que yo confieso, porque es tan parecido. Pablo dice, echa mano de este mensaje, echa mano de la vida eterna. Dice Donald Whitney en el libro Disciplinas Espirituales, Dios no ha hecho nada más grande por nadie, ni podrá hacer algo más grande por usted que lo que ha hecho al acercarlo a sí mismo. Imagínese si Él pudiera darle $10,000 cada día depositado en su cuenta, pero no lo salvara. Qué tragedia, ¿no? Imagínese que Dios le diera el cuerpo más agraciado y la cara más hermosa y que usted no pudiera envejecer durante 1000 años, pero al final no le permitiera entrar al cielo cuando usted muriera. Qué desgracia, ¿no? Pero el Señor nos ha dado la cosa más hermosa, la salvación, la oportunidad de poderle conocer. Así que Dios no podrá hacer algo mayor por nosotros que entregarse a sí mismo. Por eso es que Pablo le dice, echa mano de la vida eterna. Recuerda la hermosa obra de Cristo a nuestro favor. Al recordar eso, hermanos, eso va a revolucionar nuestros corazones para seguir a Cristo en obediencia. Entonces, en el versículo 13, vaya conmigo al versículo 13. Luego Pablo va a recordarle a Timoteo, quien hizo una confesión primero. Y dice el versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El santo y perfecto Hijo de Dios sin pecado fue presentado ante Pilato y las palabras de Pilato fueron, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo respondió, tú lo has dicho, ¿no? Y luego 3 veces Pilato, cuando lo está examinando, ahí en Lucas usted puede leer, Jesús dice 3 veces, Pilato, dice 3 veces, yo no encuentro nada malo en este hombre. Jesús era perfecto. Y Pilato no encontraba nada como condenarle. Y luego Pilato le pregunta a la gente, ¿qué hago con este hombre? Y los judíos comienzan a decir, crucifícale, crucifícale, crucifícale. La confesión que Cristo Jesús hizo le costó su vida. ¿Sabe qué? También nosotros deberíamos tomar el ejemplo de Jesús, sabiendo de que quizás nos va a costar la vida llevar el evangelio a otras personas. Nos va a costar quizás vergüenza llevar el evangelio a otras personas. Pero ¿quién hizo una confesión más fuerte que Cristo Jesús? De decir, no me importa lo que vaya a pasar en este confesatorio, en esta defensa que yo tengo que hacer, igual yo sé que yo tengo que ir a la cruz y morir. Cristo Jesús nos dio el ejemplo de sufrimiento por el mensaje que Él decía profesar.
El versículo 14 le dice, Timoteo, guarda este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La única cosa que se le pedía a un acusado del primer siglo era decir, Kaiser Curios, César es el Señor. Si a un cristiano lo agarraban y le decían, tú has sido acusado, la única manera en que él podía defenderse era decir, Kaiser Curios, César es el Señor. Muchos no estuvieron dispuestos a eso y lo que pasó con sus vidas fue que ellos fueron torturados, metidos a la cárcel y muchos murieron por ese mensaje. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por predicar ese mensaje? Cuando yo veo lo que Cristo Jesús estuvo dispuesto a hacer por mí, yo digo, no me queda otra que predicar este mensaje, porque alguien me dio el ejemplo más valioso. Y por último, ya casi terminando, Pablo habla acerca de la veracidad de este mensaje. El versículo 15 dice, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y el Señor de señores. Versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hay varias cosas que Pablo está diciendo aquí, y para darnos un poco más de luz en este pasaje, Pablo está diciendo que este Jesús reina universalmente. Dice, Él es Rey de reyes, es Dios soberano sobre todas las cosas. Luego, otra de las cosas que Pablo está diciendo es que su reino es invencible. El Rey de reyes y Señor de señores es inmortal. Él no existe en el tiempo. No es como otras personas dicen que Cristo Jesús comenzó a existir cuando Él vino y entró ahí, ¿verdad?, en la Virgen María, por trabajo del Espíritu Santo. Jesús estaba desde la eternidad con el Padre. Él es Dios. Así que Él es inalcanzable. Él habita en una atmósfera de santidad que lo ciega todo. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Ninguno de nosotros puede estar delante de Dios. No podemos verle a Él. Figurativamente la Biblia dice que algunos le vieron, pero algo terrible pasó con cada una de esas personas que tuvo una pequeña luz de quién es Dios. Él es inconcebible. Cuando yo buscaba palabras para poder expresar quién es ese Dios, realmente que me fue difícil poder encontrar palabras en español que pudieran decir lo grande que Él es. Él es inconcebible, nadie puede aplacar su gloria, es trascendente. Él es la fuente de todo poder, eterno, omnipotente, Dios. Entonces, la pregunta para ustedes y para mí ¿es ese en el Dios en el que usted confía? Porque hay muchas personas diciendo, mi Diosito, ¿no? Pero ese Diosito, no sé cuál es en el que esas personas están confiando, pero para mí, ver que Dios es la fuente de todo poder, que nadie puede concebirlo en sus mentes, es inmortal, reina universalmente, digo yo, si este Dios, el que sostiene el universo, ¿cómo no me va a sostener a mí? Y va a sostener la salvación que yo tengo. Charles Spurgeon dijo, si uno de los santos de Dios hubiese perecido, entonces todos perecerían. Si uno de los que estaba en el pacto se perdió, entonces todos lo están. Entonces no hay evangelio ni promesa verdadera y la Biblia es una mentira. Y no hay nada que sea digno de aceptación. Pero luego él dice, yo seré un infiel el día que yo piense que un santo de Dios se perdió finalmente. Y luego dice, si Dios me ha amado una sola vez, entonces Él ya me ha amado por la eternidad. Una vez fue suficiente, porque Dios es eterno y la manera en que nos ha amado es eterna. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos. ¿Cuál es la concepción que nosotros tenemos de Dios? Hay algo importante aquí, es que debido a los méritos de Cristo
Jesús en la cruz, ese Dios inconcebible y todopoderoso, omnipotente y merecedor de toda gloria, está a nuestro favor. Y si Él está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Él es el Rey de Reyes, el inmortal, el inalcanzable, todopoderoso, nuestro Dios que está a nuestro favor, quien ha ganado la batalla por nosotros ya. Así que en un sentido, hermanos, estamos en una guerra. Claro que sí, Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos pelearla. En otro sentido, la guerra ya ha sido ganada por estos atributos que vemos aquí que tiene Cristo Jesús. Así que, a manera de conclusión, pensemos en un momento. ¿Cómo viven las personas que se encuentran en guerra? ¿Cómo viven las personas? Son personas que están listas para correr. Son personas que están alertas. Tienen solamente lo necesario y dicen cualquier cosa que pase, nosotros salimos de aquí, huimos del enemigo. Se enfocan en lo primordial, en las decisiones que los mantendrán con vida. Entonces, para nosotros como cristianos hay cosas para las cuales debemos estar listos para huir. Sabe que no debemos estar confiados. El Señor nos llama a estar listos porque estamos en una guerra. En el año 1941, la Armada japonesa había mandado un ataque a una base de Estados Unidos, yo no sé cómo se pronuncia, pero es la Pearl Harbor, en Hawái. El ataque comenzó a las 7:48 hora local. Eran 353 aeronaves japonesas con un sinnúmero de municiones listos para bombardear la base estadounidense. Se dice que uno de los marinos americanos encargados de la base vio que habían unos puntos ahí en el radar. Entonces, el encargado de estar monitoreando el radar llamó al jefe de jefes, al que estaba encargado de todas las operaciones, y le dijo: mira, estoy viendo unos puntos aquí, es algo raro. Y el que estaba encargado dijo: ¿sabes qué? Yo creo que estas son ayudas que vienen de parte de nuestro país a nosotros, así que no te preocupes, no hay nada malo que pueda pasar. Unas pocas horas más tarde, los japoneses llegaron y tomaron a la base totalmente desprevenida. El ataque japonés destruyó 3 cruceros, también 188 aeronaves americanas. 2.400 personas murieron por causa de ese ataque y 1.178 resultaron heridos. El ataque conmocionó profundamente al pueblo estadounidense y todavía se recuerda ese día como un día de los más tristes que ha pasado en la historia de Estados Unidos. Y todo comenzó por un descuido. Todo comenzó por una persona que dijo: no, nosotros no estamos en guerra. Todo está bien. Son refuerzos que vienen para ayudarnos. Así que eso nos recuerda a nosotros, hermanos, que nosotros estamos en guerra. Y lo que está en guerra es tu matrimonio. Lo que está en guerra es tu familia. Es tu vida. Es la vida de tus amigos. Es la eternidad de personas. Por lo tanto, Dios nos llama a que nosotros peleemos la batalla de la fe. Una pregunta para nosotros es: ¿hay algo de lo cual tú tienes que huir hoy? Y eso te va a convertir en un valiente. No tengas miedo de correr, porque probablemente el correr de esas cosas son las que van a salvar tu vida. Entonces, esta guerra no solo se gana huyendo, sino que también, como Cristo, nosotros ganamos la guerra persiguiendo ciertas cosas, persiguiendo la piedad, siguiendo la fe, mostrando amor unos por los otros, teniendo paciencia, siendo mansos. Esas son cualidades que nosotros debemos perseguir en la vida. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. En un sentido, Cristo ha ganado la guerra, sin embargo, nosotros batallamos cada día viendo con esperanza el día en que no tendremos que luchar más. Así que hay un Rey glorioso que se merece todo el honor. Peleamos esta guerra ganando el honor.
Cuando las personas pelean, pelean por el honor de su país. Cuando nosotros peleamos esta guerra, nosotros peleamos por el honor de Cristo Jesús. Entonces, debemos hablar. Pero no podemos hablar de un ser que nosotros no conocemos. No podemos hablar ni tener motivación para hablar de una persona a la cual nosotros no hemos experimentado. Así que mi consejo es, si no tienes deseo de hablar, probablemente es que necesitas conocer o experimentar más al Señor. Yo te puedo mandar a 25 talleres, 50 talleres de evangelismo. De hecho, el siguiente domingo hay uno a las 11 aquí. Pero si tú no has experimentado a ese Dios, no vas a tener ganas de hablarle a otras personas de lo que Él ha hecho en tu vida. Así que, hermanos, tenemos un mensaje que es veraz. Es respaldado por las Escrituras, es respaldado por la ciencia, respaldado por la historia, respaldado por las profecías que se han cumplido a cabalidad. Anunciemos ese mensaje por amor. Hablemos de Él, de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero hablamos de Él por gratitud. Hablamos con pasión porque alguien hizo algo por nuestras vidas. Y fue que Cristo Jesús se entregó por nosotros. Vamos a orar y vamos a pensar un momento en, ¿realmente yo he experimentado a ese Dios? Porque cuando aquella mujer tuvo un encuentro con Jesús, ella dijo, vengan a ver, este que es profeta sabe todo de mi vida y me lo ha dicho. Cuando aquel ciego fue sanado, ese ciego dijo, yo no sé lo que pasó, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora yo puedo ver. Esas son personas que habían experimentado a Cristo Jesús, por eso ellos querían hablar. Así que antes de decir, ve y habla, yo quiero decirte, ven y conoce a ese Dios. Vamos a orar.